podcast Entre Dichos y Hechos. Nos llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. De la mañana con 40 minutos. Bienvenidos al informativo Huillaricui. Hoy 2 de marzo del año 2026 empezamos un nuevo mes, amigos oyentes. Ya nos despedimos del mes de febrero, mes de los carnavales, mes de las vacaciones, entre comillas, para los niños, niñas, para los estudiantes. Marzo con todo y empieza un nuevo año escolar. ¿Cómo está toda la provincia de Cotabambas? ¿Cómo están los diferentes distritos que nos sintonizan a estas horas de la mañana a través de los 102.7 de la FM? Mi nombre es Gonzalo Huirse y estoy acompañado de mi compañero de labores aquí en cabina de la radio, David Ortiz. David, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes que están ya en sintonía de la programación de Radio Surfui. Buenos días a cada uno de ustedes por estar presentes y sobre todo estar en sintonía de Radio Surfui. Y bueno, estamos llegando a través de los 810 de la amplitud modulada y también estamos llegando a través de la web, ¿no? A través de www.radiosurfui.com, ¿no? Sí. Y también a través de los 102.7 de la frecuencia modulada a toda la provincia de Cotabambas. Y no solamente la provincia de Cotabambas, sino también estamos llegando a la provincia de, por ejemplo, de Grau. Estamos llegando hacia Grau, Progreso. Estamos llegando hacia la zona, por ejemplo, de Capamarca, en Chumbivilcas, en Chamaca, Belille, a toda esta zona. Muchísimas gracias siempre por la preferencia y por estar siempre en sintonía de Radio Surfui, la voz de todos. Bueno, hoy, como tú decías, Gonzalo, ayer se dio inicio al mes de marzo, ¿no? El tercer mes del 2026. Realmente los días se pasan volando. Los días están ahí en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ya prácticamente ingresamos a marzo, el tercer mes del año, amigos, el tercer mes del año, como tú indicabas, el mes en el que ya se inician las labores escolares también, este dolor de cabeza, sobre todo para los padres de familia, y algunos también contentos porque ya sus hijos van a ir al colegio, ya van a ir a la escuela, al jardín, ya van a poder desarrollar sus actividades, los padres también ya con un poquito más de tiempo, ¿no? Porque el hecho de que también los hijos estén en casa es estresante, ¿ah? Es demandante, por no decir otra cosa, ¿no? Claro, ya estresante o demandante, hay que decirlo, pero sí. Seamos sinceros, pero siempre, ¿no? Los papás siempre están ahí de que ya sus hijos estén en el colegio, porque, bueno, les toca trabajar también, pues toca trabajar y a veces dejar a su hijo en la casa, solos,
¿no? Eso también como que les genera esa situación, digamos, de preocupación. Pero ya en el colegio como que, ¿no? Está en el colegio, está seguro, pero ni seguro que tampoco, ¿ah? A veces el bullying y esas cosas que también se ha reportado desde el Ministerio de Educación es preocupante también. Pero Ahora, bueno. una cosa que ha cambiado muchísimo, que yo me doy cuenta, es la lista de útiles escolares, David. En nuestras épocas, Oye, yo no sé si en la suya, pero en nuestras épocas no era tan demandante que te pedían tal y tal cosa. No. Encima, muchas veces, lo que sucede hoy en día, y ya lo han denunciado algunas instituciones educativas, que direccionan compras. los útiles escolares, ¿no? Sí. Tienes que comprar aquí, el uniforme lo tienes que comprar aquí. Amigos oyentes, ustedes son libres de comprar donde más les plazcan los útiles escolares. La calidad de cuadernos que necesitan, no tienen la obligación de seguir al pie de la letra, digamos, la lista con la marquita, ¿no? El colorcito, todo eso. Ay, profesor, claro, lo que tú decías, Gonzalo, es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en colegio, los útiles escolares, pues te duraban, el cuaderno te duraba hasta 2 años. Sí. Claro, porque usabas el cuaderno del año pasado. Incluso los docentes también te decían eso, Sí. ¿no? Si tienen cuadernos, hay que reciclar. Reciclan, claro, reciclan. Hay que reciclar estos cuadernos y por favor, y traigan sus cuadernos y vamos a reciclar, ¿no? Y reciclabas el cuaderno. O el otro, si tenías hermanos mayores, usabas los cuadernos de tu hermano mayor que no logró terminar, por ejemplo, en hojas, ¿no? Incluso en libros también, ¿no? El libro del hermano mayor quedaba para el menor y del menor del segundo quedaba para el tercero y así sucesivamente pasaba de generación en generación, incluso los materiales, Sí. ¿no? Por ejemplo, a veces te pedían témperas y esas témperas lo tenías que echar incluso a agua. Claro, o sea, no te decían, oye, cómprate nuevo para este año, ¿no? Si tenías témperas, tenías otros materiales que te sobraban en casa o del hermano mayor, lo tenías que usar, ¿no? Tenías que hacer las maravillas para que ese material puedas finalizarlo hasta terminar el uso, pues, ¿no? Pero ahora sucede lo contrario, Gonzalo, ¿ah? Sucede lo contrario. Hay docentes, ¿no? Hay docentes que dicen, no, me tienes que traer para este año nuevo. Esto no sirve. Además, esto lo tienes que comprar en tal lugar, en la dirección tal, ahí tienes que comprar. Si no, lo demás no sirve. No puede. Amigos, si esto está sucediendo en las instituciones educativas, si ustedes están observando que está pasando en el aula de su hijo, de algún familiar, de algún vecino, esto puedes denunciarlo, ¿eh? Esto está para denuncia. Y si se llega a los responsables, bueno, van a tomar las acciones correspondientes contra la institución educativa y también contra el docente, porque la institución está permitiendo que este tipo de cosas esté sucediendo, ¿no? En estas entidades. Es por eso es importante, si en caso usted vea que están direccionando compras en útiles escolares, en uniformes y una serie de cosas dentro de su institución educativa, denuncia. O sea, usted está avalado por la ley y hay una norma dentro del Ministerio de Educación que nadie puede direccionar cosas, así es que por favor, y a los docentes también, no quieres tener problemas, evítate tener este tipo de situaciones, ¿no? O sea, perder tu trabajo porque, oye, algún amigo, alguna persona, alguna empresa te dice, oye, por favor, dile a tus alumnos que compren en mi institución y te voy a dar, no sé, X cosas, ¿no? Eso es pues soborno. Bueno, pero tiene igual los números de la radio por si ahí conocen alguna institución. O envíennos, ¿no? Envíen un WhatsApp o al Facebook de la radio, pueden denunciar también anónimamente si gustan, si hay por ahí algún docente que esté direccionando de repente alguna es la lista denuncia, ¿no? y nosotros lo vamos a anunciar aquí por la radio y de hecho las autoridades correspondientes van a estar atentos a eso. Así es que, por favor, hay que tener mucho cuidado, sobre todo al inicio de clases y también a los colegios, ¿no? Gonzalo, pidamos lo necesario, pues seamos austeros también en las a veces los profesores piden pues una librería ahí, ¿no? Para que pase el negocio. Oye, compra aquello, plastilina, témpera, acuarela, el pincel, papel higiénico, toallitas húmedas. Los docentes tienen que también ser empáticos, ¿ah? Yo creo que la institución educativa, los docentes tienen que ser empáticos y ponerse en la situación y sobre todo en el zapato de los padres de familia, pues, ¿no? Yo he visto a veces toallitas húmedas. A veces los padres de familia, Gonzalo, no solamente tienen un hijo, pues, tienen 2, 3 o 4 hijos en diferentes instituciones educativas. ¿Y cuánto gasto desarrolla en el año?
¿no? Entonces, por eso, amigos docentes, instituciones educativas, seamos un poco empáticos y pidamos lo necesario, ¿no? Las cosas necesarias para que en el año se pueda desarrollar normalmente las clases escolares. Bueno, Así es, por mucho favor. ojo ahora con las clases. El buen inicio del año escolar, si no me equivoco, es para el 16 de marzo, me parece, el buen inicio del año escolar. Seguramente vamos a estar conversando también ya con el director de la UGEL, con el profesor Omar Cárdenas más adelante, a ver si podemos enlazarnos para que nos comente cómo van ya las actividades para el buen inicio del año escolar para este mes de marzo. Seguramente están terminando los últimos detalles para comenzar con fuerza el año 2026. Así es. Bueno, y como siempre tenemos información en el ámbito local, en el ámbito regional, nacional, internacional, que las cosas están muy movidas. El conflicto en los países, Israel, Jerusalén también está siendo atacado, Estados Unidos como siempre haciendo muestra de su poder bélico. Lo ha hecho anteriormente con ya otros países y no sé por qué últimamente Estados Unidos está que ataca a todo el mundo, David. Oye, sí. Preocupante esta situación, ¿no? Y salió, estaba viendo, y escuchando sobre todo algunas declaraciones del presidente Donald Trump de Estados Unidos, y él mostraba así muy abiertamente, Gonzalo, amigos oyentes, a través de las pantallas, a través de las conferencias que ellos desarrollan, cuando lo entrevistaban, y él decía, ¿no?, de que Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo. Así lo dijo exactamente, ¿eh? Somos un país poderoso, que tenemos las mejores armas, e incluso él decía, ¿sabes qué, Gonzalo? Que, por ejemplo, la fabricación de armas, ¿no?, que pedían, digamos, a otros países, demoraban mucho tiempo. Y él decía que van a desarrollar sus propias armas y en menos tiempo. O sea, abiertamente lo dijo a través de los medios de comunicación Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, está mostrando su poder bélico, ¿no? Indicando de que, oye, nosotros prácticamente tenemos todo el poder y nadie se puede meter con nosotros. Y como tú dices, Gonzalo, pues Donald Trump ha iniciado por varios países, sacando, digamos, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? No tuvo reparos ingresar a Venezuela, Sí. Y llevarse a Maduro. No tuvo reparos también en aniquilar, por ejemplo, a este narcotraficante en el propio México, Uh-huh. al Mecho. Al Mencho, por ejemplo, Sí. ¿no? Al Mencho, ¿no? No tuvo reparos de aniquilar a este narcotraficante, un narcotraficante muy poderoso en México, ¿no? A través de su... hay una... ¿Cómo se llama esta...? Estados Unidos tiene este grupo que va, digamos, de militares, ¿no? Preparados, que hay un grupo que se llama, y de hecho este grupo pues está en varios lugares y pide los permisos correspondientes, en todo caso no, ingresa de frente a los países. Ahora, por ejemplo, ingresó al tema de Irán, ¿no? O sea, mató a su líder, ¿no? Mató a su líder, y es una situación en la que muchos países se han pronunciado, ¿no? Han hablado a través de sus redes sociales, a través de los medios de comunicación, que las cosas que está haciendo mal, pero Estados Unidos está dando que hablar, ¿eh? No tiene reparos en nada Estados Unidos. Pero sobre ¿sabes todo qué el está presidente. pasando? ¿Sabes qué está pasando ahora, David, también? Yo creo que está poniendo un tema de atemorizar sobre todo al mundo, ¿ah? Sí, hay tipo un control, ¿no? Un control que quiere ejercer a nivel mundial, pero también lo que estoy viendo, tú lo habrás visto en diferentes videos, en las redes sociales, que muchas personas están grabando estos ataques, ¿no? De los misiles, Sí. los aviones, los están grabando y los difunden en TikTok. Entonces, de alguna manera, si te das cuenta, poco a poco, la humanidad, ¿no? La sociedad está normalizando también la guerra, ¿no? Porque las personas tú las ves grabando y están ahí, ¡wow! Mira, como que... Claro, como si fuera un espectáculo. Exacto, Claro. exacto. Como si fuese un espectáculo, cuando no saben que detrás de esos ataques están muriendo miles y miles de personas, ¿no? Sí. A veces incluso gente inocente, niños, niñas están muriendo, ya están falleciendo. Entonces estamos normalizando de alguna manera también este tipo de conflictos bélicos, y lógicamente todo el mundo tiene un celular hoy en día, graba un ataque, lo sube, le empiezan a poner vistas, le agrada esta cosa, empiezan a comentar en los videos, pero poco a poco normalizamos ya este tipo de ataques, cuando detrás de estos ataques hay seres humanos también, que muchos de ellos pierden la vida
por ideales de sus líderes, ¿no? En este caso los presidentes, ¿no? O su comando adjunto, quien sea. Pero sí me da mucha pena que en las redes sociales pues este tipo de videos estén circulando y las personas pues, como tú bien dices, lo tomen como si fuese un espectáculo, un show, ¿no? Así es, lamentable, ¿no? Lamentable lo que está pasando pero en el mundo a nivel general, ¿no? El tema de guerras, ataques, es una situación que no debemos vivir, ¿no? Yo creo que el tema de la violencia, Gonzalo, se debe evitar, ¿no? Desde todo punto de vista, el tema de la violencia no puede suceder, pues, ¿no? Y eso es un tema de poder erradicar, pero eso también depende mucho de nosotros, ¿no? De cómo estamos criando también a nuestros hijos, cómo vivimos en familia. Yo creo que eso es importante, Gonzalo, de poder evitar el tema de la violencia, porque la violencia, ¿de dónde viene finalmente? La violencia viene incluso desde la misma familia, Gonzalo. O sea, si tú normalizas la violencia en tu casa, si tú normalizas la violencia ahí en el hogar, maltrato a la mujer, maltrato al hombre, viceversa, bueno, los niños crecen, ven, ¿no? Estas acciones en casa y lo van a normalizar cuando ellos sean grandes también, ¿no? Van a ver que eso era normal, que en casa pasaba la violencia, no sucedía nada, y estas personas y estos niños cuando van a ser grandes o van a tener sus propias familias, en adelante van a poder, van a normalizar y van a seguir esos mismos pasos. Por eso es importante, amigos, de que criemos bien a nuestros hijos, sobre todo con valores, tratarlos bien, darles el cariño correspondiente, ¿no? Cuando se les tiene que llamar la atención, también se les llama la atención, ¿no? De la manera correcta, sobre todo, pero evitemos siempre el tema sobre todo de la violencia en casa. Y esto va a suceder en el que estos niños, cuando eviten ver violencia en casa, en el colegio también, ¿no? En adelante ellos no van a poder ni siquiera ver que alguien esté desarrollando un tipo de violencia, porque van a poner un pare en estas cosas. Así es que, amigos, ya se viene el tema del año escolar, ya se vienen las clases. Yo pensé que ibas a decir, ya se viene la Tercera Guerra Mundial. No, ya se viene esperemos que no se desarrolle aunque ya algunos países han indicado de que ha iniciado la Tercera Guerra Mundial. O sea, en cierta forma, creo que son como que inicios, ¿ah? Sí, ¿no? O sea, si analizamos bien la situación, Gonzalo, son como que inicios de una guerra, porque ya está pasando, pues, ya está sucediendo. No es que solamente se está hablando, ¿no? Sino que ya hay ataques, ¿no? Por ambos lados. No tal vez en la magnitud que, como tal vez algunas guerras de antes, pero si algún país se pone, digamos, en cierta forma, digamos, fuerte, puede contrarrestar todo esto, ¿no? Entonces, imagínense la situación. Ojalá que no lleguemos a eso. Ojalá que no lleguemos a eso. O sea, ¿para qué, no? ¿Para qué la guerra? Además, Gonzalo, la vida es corta, bueno. La vida es corta para estar metiéndonos en problemas, para estar metiéndonos en guerra. Muchas veces pues el poder, ¿no? Claro, a veces el poder. Yo quiero el poder y la ambición por el poder te genera pues estas situaciones, de verdad. Y eso no solamente pasa entre los países, también sucede en el ámbito laboral, bueno, es a grandes escalas, a menos escalas, pero no hay cómo vivir la vida en armonía, en paz, respetándonos los unos a los otros. ¿Qué es eso de estar andando en guerras? En peleas. Y claro, lo traslado también a tu centro laboral. ¿Qué es eso de estar peleándote con tu compañero? No. Porque por ahí de repente ves que tiene un poquito más de responsabilidades que tú, o de repente encargaturas, por ahí estás peleando. ¿Para qué te peleas? ¿No? Y estás que le haces la guerra interna también. Sí. Ahora, eso también puede ser en el barrio, ¿no? Ahí en la casa. En todo sitio, en todo sitio. Ay, ese vecino, ¿por qué? No. Ya, no, ¿Por qué tiene su chacra más grande? ¿Por qué tiene ese chacra más grande? ¿Por qué tiene más caballos? ¿Por qué tiene más vacas que yo? ¿Por qué tiene más mujeres? ¿Por qué tiene más mujeres que yo? Un poquito de humor, amigos. Ahí peleándonos. ¿Por qué tiene más mujeres que yo? 6 de la mañana. No me puede ganar. 6 de la mañana con 58 minutos. Este es el informativo Huillaricuy. Oye, nos escuchan desde Progreso, David, el señor Leonidas Salgado. Un abrazo para el señor Leonidas Salgado en sintonía de la radio. Saludos para Julie Yu. Dice, son las Delta Force, estas fuerzas de los Estados Unidos, las Delta Force. Delta Force, así es. Este grupo para militar, claro, sí. Saludos para Mauro Puma, también nuestro amigo Mauro Puma. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por engancharte a la radio. Bueno, tenemos noticias también, por supuesto, en el plano nacional. El tema de José María Balcázar, que ya le salen por ahí algunos trapitos. Estamos hablando del presidente de la República. Si todavía no te sabes su nombre, es lógico. Hemos tenido tantas transiciones de poder
Hoy en día nuestro presidente de la República se llama José María Balcácer, es el que le ha sucedido a José Gerí por esta censura que le pusieron. Y bueno, han revelado presunto favorecimiento de nuestro presidente de la República a su exalumna con contratación en el Estado. ¿A su alumna? A su exalumna, ¿no? Un Ya. informe por ahí revela que Carla Bustios obtuvo una orden de servicio por 16,000 soles apenas 24 horas después de reunirse con Balcázar en su despacho congresal en agosto del año 2021. Y ojo, a raíz de esto van a empezar a salirle un montón de trapitos al señor Balcázar, ¿ah? Así como lo hicieron con José Gerí. Oye, a José Gerí revisaron hasta su Instagram, ¿no? Su Instagram desde el 2010, ¿no? Y tenía comentarios ahí calientes a las chicas. O sea, bueno, era un buen seguidor, ¿no? Un buen seguidor de chicas ahí en Instagram. Le daba su like, su corazoncito, les daba sus emojis ahí emojis de caliente, ¿no? Una serie de fueguito, hay emojis, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, ¿no? Sacando la lengüita, por ejemplo, esos emojis, ¿lo has visto tú? Ahí sudando, sí. Esos emojis. O sea, se ha visto mucho estos emojis de popular máquina, que lamentablemente la máquina se paró. La máquina ya, bueno, ya no es presidente. Ha vuelto a ejercer sus funciones de congresista, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Finalmente, esto también lleva a la reflexión, Gonzalo, ¿no? De que una persona, mira, yo a José Gerí, yo lo veía con proyección a un personaje, incluso que podría postular en adelante. En la próxima, claro. O sea, se estaba perfilando, o sea, tenía edad, tenía discurso, o sea, malo no era. Energía. Tenía energía, discurso, experiencia, ¿no? Llegó a ser presidente de la República. Y con estas situaciones que ha sucedido de contratar a sus amigas, a las chicas ahí que llevan al Palacio de Gobierno, se le fue de las manos, la verdad. Yo creo que le ha ganado mucho el tema de esta situación, pues, ¿no? De que le gustaba su juventud. Su juventud. Su juventud. Pero yo también lo veía. Pero él decía, ¿no? Adiós juventud. Bueno, adiós juventud, vida pasajera. De tanto florecer me voy marchitando. Entonces. Bueno, debió perfilarse para unas próximas elecciones. Sí, pues, cuidarse. Yo creo que si hubiese realizado un buen gobierno de transición a las nuevas elecciones que se viene ahora en abril del 2026. Claro, porque tenía, aparte Gonzalo, buena aceptación. Sí, o sea, tenía una aprobación bastante alta, entonces hubiese terminado su gobierno de transición hasta julio y tranquilamente en el próximo periodo hubiese postulado. Las personas se hubieran quedado con la imagen de que era el presidente, pues, que salía con los ministros ahí, hacía las intervenciones a lo Nayib Bukele. Entonces, tranquilamente hubiese sido el próximo presidente electo en los próximos comicios. Pero bueno, le ganaron pues las ganas de seguro de poder, de fama, qué sé yo, al joven presidente o al expresidente de la República, el señor José Gerí. Ahora lo tenemos este señor José María Balcázar. Que Dios no quiera, David, Dios no quiera que también lo terminen censurando al señor José María Balcázar, ¿verdad? Oye, realmente por eso decíamos, ¿no? En los últimos años, en los últimos 10 años, hemos tenido más de ¿cuántos presidentes de la República? Muchísimo, incontable, ya ni recuerdas los presidentes de la República, porque desde los presidentes que han sido de un día, no por horas, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, Mecha Arauz estuvo por horas, ¿no? Sí. De presidenta de la República, Mecha Arauz. Arauz. Creo que hasta 3 horas. Sí, le pusieron la banda y todo. Sí, le pusieron la banda, la juramentación y al final lo sacaron. Luego Merino, que duró ¿cuánto tiempo? Dos meses aprox, Merino, ¿no? Bueno, ahí lo sacamos, ¿no? Ahí se fue también Merino. O sea, una serie de... O sea, yo creo que va a haber una complicación cuando a tus hijos le pregunten, oye, ¿cuáles son los últimos presidentes del Perú? Complicado, ¿no? Lo van a tener. Complicado, profe. Esa es pregunta de examen de admisión. Claro, en un examen de admisión, imagínate, sí. Dime los últimos 5 presidentes, ¿no? Van a tener que aprender y memorizar muchos presidentes de la República. Es una situación en la que solamente pasa en Perú realmente. Y a nivel internacional, Gonzalo, muchos medios de comunicación hablan sobre la situación política del país y la estabilidad económica del país. Es un ejemplo para otros países. O sea, tocan, incluso hay estudios, ¿no? Incluso investigaciones de Harvard que están hablando de la política nacional y sobre todo la estabilidad económica del país. ¿Cómo lo hacen? Dicen otros países, ¿ah? Oye, mientras en nuestros países, ellos dicen, ¿no? En sus países, mientras en nuestros países, cuando sacamos a un presidente de la República, todo se desestabiliza, hay un caos en todo el país,
Pero en el Perú no sucede eso. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchos atribuyen, sobre todo a la autonomía del BCR, pues, ¿no? Con Julio Velarde, el Lord, lo dicen, ¿no? El Lord Julio Velarde, que no debería salir nunca. Y eso es importante, amigos. Hay que cuidar mucho también el tema del BCR, ¿no? Del Banco Central de Reserva. Yo creo que los presidentes pueden pasar, ¿no? Incluso ya se está normalizando también eso, Gonzalo. Se va normalizando de que los presidentes van y vienen y la gente les va y les viene, porque la gente sigue trabajando. Contar que no muevan a Julio Velarde. Contar que no muevan o no toquen los políticos, atención, los políticos no toquen el Banco Central de Reserva. Yo creo que el Perú va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, ¿no? Y sobre todo de que en el BCR pues sí haya, digamos, esta situación de que el mejor tiene que asumir estos cargos, ¿no? No porque, oye, yo soy político y te voy a direccionar y te voy a colocar a este puesto. Y esto no está sucediendo en el BCR, y es por eso que el país actualmente sigue en esta senda de crecimiento y desarrollo, y no hemos pasado por situaciones, digamos, caóticas en el tema de la economía nacional, que sí pasan en otros países, porque los políticos meten la mano a su banco central, digamos, de reserva, tocan el dinero, sacan el dinero de ahí, o en todo caso lo que hacen también, Gonzalo, es meter a los amiguísimos, los meten a su banco central de reserva. Imagínate, un amiguísimo saca pues el dinero, despilfarra toda la plata, y al final se quedan sin reservas. Y eso no está pasando en el Perú. No. Y eso hay que cuidar mucho. Yo creo que todos debemos entender de que mientras el BCR sea, digamos, esta entidad autónoma y manejado sobre todo por profesionales probos, profesionales que sí realmente han estudiado y saben o tengan experiencia, yo creo que vamos a seguir nosotros creciendo, y la política va a estar por dos caminos, ¿no? Como que son dos vías, el BCR y la política, pero mientras el otro no se meta el otro, yo creo que vamos a marchar bien, porque en la situación política a nivel nacional nos falta mucho por evolucionar, Gonzalo. Demasiado. El sí. nivel de corrupción es muy alto en nuestro sistema político, y es lo que nos ha llevado pues a la situación actual que tenemos y al tipo de representantes que hoy en día también están en el poder, ya sea en el Congreso de la República, ya sea en los ministerios o ya sea también en el Poder Ejecutivo. 7 de la mañana con 6 minutos. Tenemos que ir ya de lleno con el informativo Huillaricui. Hoy es 2 de marzo del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con la frase. Con la frase de la semana. Así es. Aquí me preguntan, oye, una consulta, ¿cuánto en bus... Bueno, desde Cusco hacia Chalhuahuacho, ¿cuánto llegan en un bus? Hay gente que está escuchando en la radio, que quieren esa información. ¿En un bus? Sí, bueno, ¿8 horas? En un bus puede ser aproximadamente, sí, 8 horas, pues, ¿no? En camioneta sabemos que son 5 horas. Claro, ¿no? Sí, ahí tienen los SAP, ¿no? Como los corceles, los pumitas. Corceles, ahí está, ahí la gente que está escuchando en la radio, no son de la zona. De repente nos están escuchando los amigos de pumitas, los corceles. Claro, los pumitas, ya saben, si desean viajar en buses o camionetas, en Chalhuahuacho pueden acercarse a los pumitas, los corceles, hay camionetas, ¿no? Se pueden acercar, o en todo caso averiguar esta información, y van a tener la comodidad de viajar también en estos móviles. Bueno, vamos con nuestra frase de la semana, Gonzalo. La frase de la semana, 7:08. Bueno, y la frase de la semana dice de la siguiente manera: el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Escúchelo bien nuevamente, El camino hacia el éxito, hacia la gloria, ¿no? Hacia esa situación en la que uno quiere llegar, está lleno de obstáculos, sobre todo de muchas situaciones que pasan en el día a día, o en el mes, en los años. Pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Así es que, amigos, si en su camino, en esa senda de querer crecer, de querer desarrollarse, vas a encontrar obstáculos, ¿no? De X cosas, hay que saber sobrellevarlas, ¿no? No hay que rendirse fácilmente, hay que saber ser resilientes, y que estas situaciones te ayuden a seguir avanzando, ¿no? Que sean una fortaleza, más al contrario, Gonzalo. Muy bien, amigos del informativo, vamos a recorrer un poquito la historia para saber qué sucedió un día como hoy, 2 de marzo, a través del tiempo. Un día como hoy, en el año 1911, muere Fernando Soria Irribarren, compositor y dramaturgo. Formó parte de La Palizada, un conocido grupo de jaranistas de inicios del siglo XX, autor del festejo Yo te enseñaré a sumar, popularizado por Jesús Vázquez, y de Chinito Chicharronero. 7:10. ¿Y qué pasó un día como hoy en el año de 1951? En este año nace en Lima
Roberto Dañino Zapata, primer ministro del Perú. El primer ministro del Perú en el año de 1951. Nació este señor Roberto Dañino. Bueno, él fue el primer ministro en el Perú en el 2001-2002, vicepresidente senior del Banco Mundial. 7 de la mañana con 10 minutos, amigos. Momento de revisar los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Pero aquí un cafecito por ahí nos traen delicioso. Espectacular. Oye, aquí por ejemplo nos dicen ahí nuestro productor, ¿no? Oye, sería interesante que iniciemos con algo diferente, nos dice, ¿no? Titulares, ¿no? Vamos a practicar. ¿No? Bueno, 7:11 minutos, Gonzalo. Antes de ir con nuestros titulares, un saludo especial para toda la gente en Chalhuahuacho que están en sintonía de la radio, me dicen a full, sobre todo a la gente que está haciendo transporte, a mis amigos que están haciendo taxi desde muy tempranas horas de la mañana. Oye, en Chalhuahuacho se hace un friecito bien... Sí, abajo sí, ¿no? Hace ese friecito, pero para contrarrestar el frío. Chiri, ¿no? No, chirishangmi, waikichay, chirishangmi. ¿No? Que, bueno, chirishangmi, pues me está haciendo frío, ¿no? Sí. Runacimita y Achanquichu, Manachu, Waikei, Gonzalo Wirse. Maimanta Kanki, Waikichay. Chao, Gonzalo. Arequipamanta, Waiki, Arequipamanta, muy bien. Muy bien, bueno, vamos con los titulares en el plano local. Vamos con alcalde de Chalhuahuacho, bueno, esta ha sido una noticia del fin de semana, ¿no? El alcalde de Chalhuahuacho, el profesor Iván, continúa, dice, en funciones, mientras caso es evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público. El alcalde de Chalhuahuacho, el profesor Luis Iván Cruz Puma, continúa ejerciendo sus funciones, dice, con normalidad, mientras que el acuerdo del Consejo que dispone su suspensión por 30 días será elevado al Jurado Nacional de Elecciones, instancia que deberá emitir el pronunciamiento final conforme a ley. La decisión adoptada en sesión de Consejo no constituye una suspensión definitiva ni ejecutable, por lo que el caso será evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los plazos establecidos por la normativa. Y ojo, hay que ampliar un poquito esta noticia también porque indican que en las últimas horas se han difundido versiones que presentan el acuerdo de Consejo como una suspensión efectiva. Sin embargo, este deberá ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones antes de adquirir carácter definitivo. La situación está complicada, está latente ahí con incertidumbre en la municipalidad de Chalhuahuacho. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que tomar cartas en el asunto y como lo dicen acá, ¿no? Desde la municipalidad, esta decisión del Consejo, bueno, no es una suspensión definitiva ni ejecutable, pues no, esto tiene que pasar acá a manos ya del Jurado Nacional de Elecciones para que puedan tomar la definición correspondiente. Entonces están pidiendo a la población que puedan informarse a través de fuentes oficiales, pues, ¿no? Y que no se dejen llevar por versiones ajenas a la municipalidad o a la autoridad pertinente. Así es. 7:14 minutos. Impulsamos el deporte y la creación en Apumarca. Atención, la Municipalidad Distrital de Mara realizará el inicio del proyecto, ya realizó el inicio del proyecto, creación del proyecto en práctica deportiva y recreativa en el centro poblado de Apumarca, el pasado miércoles 25 de febrero. Este importante proyecto tiene como finalidad promover la práctica del deporte y actividades recreativas, generando espacios adecuados para la sana convivencia, el fortalecimiento de estilos de vida saludables y el desarrollo integral de los niños, jóvenes y población en general. Con esta intervención, la gestión municipal, sobre todo de Mara, reafirma su compromiso de continuar ejecutando proyectos que contribuyan al bienestar social y al progreso de las comunidades del distrito de Mara. 7:14 minutos, vamos con más información aquí a través del informativo Willaricui. Bueno, y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, ha ejecutado de manera planificada la reforestación, esto con plantas forestales en Carmen Alto, en Tambuya, Yamahuire, Chila y Queuña,
fortaleciendo la gestión ambiental, protegiendo también las microcuencas y promoviendo el desarrollo sostenible para construir un Chalhuahuacho más verde. Bueno, creo que hoy nos dicen por ahí que hoy está de cumpleaños el alcalde municipal de Mara. De Mara. Sí, feliz cumpleaños, ingeniero Alex Manuel Roque Mío, dice, alcalde municipal. La Municipalidad Distrital de Mara, funcionarios y trabajadores hacen un extensivo saludo por su onomástico a nuestra primera autoridad distrital, el señor ingeniero Alex Manuel Roque. Hoy está de Happy Verde. No ha llegado, alcalde Alex Roque, la invitación acá a Radio Surfui para el cumpleaños. ¿Qué ha pasado? Teníamos que estar nosotros ahí, ¿no? Señor alcalde, por favor, acá sus amigos de Radio Surfui estamos esperando la invitación para poder festejar su cumpleaños. Vamos, ¿a qué hora bajamos en todo caso? 10 de la mañana iríamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, así es que por favor estamos ahí atentos a la invitación, ¿no? Del señor alcalde. Bueno, pero igual felicitarlo primero por su cumpleaños. Claro, y de también frente quieres la invitación también, Gonzalo, te pases. Y felicitarlo también porque ha realizado una excelente gestión, sobre todo con este tema de la línea amarilla, David, la línea amarilla que se obtuvo, que el distrito de Mara obtuvo a través del convenio marco con Minera Las Bambas, que están haciendo muchísimos trabajos para interconectar diferentes vías allí en el distrito de Mara, ¿no? Diferentes comunidades están viéndose ya aún más conectadas con el trabajo de esta línea amarilla, y esta ha sido gestión, pues, definitivamente del señor Alex Roque Mío en conjunto con la empresa Minera Las Bambas, y hoy ya tienen un pool de maquinarias al servicio de toda la comunidad. Claro, sí recuerdo que se ha hecho el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿no? La entrega de una cantidad de línea amarilla, de maquinaria, y esto es pues gestión, ¿no? Esto es importante, porque eso es puede trabajar, amigos, pedir para la población, sobre todo, de que finalmente estos equipos, estas maquinarias, van a servir para la municipalidad y sobre todo, digamos, para abrir carreteras, para una serie de infraestructuras, ¿no? Y es importante resaltar sobre todo la labor del alcalde la labor del alcalde de Mara, sobre todo esa capacidad de gestión que tiene, y así sucesivamente. Esperemos también que las otras autoridades puedan iniciar una serie de gestiones por el bien de su población, de sus comunidades, de su distrito sobre todo. Feliz cumpleaños, ingeniero Alex Roque Mío, alcalde del distrito de Mara. Y hablando de Mara, se llevó con gran entusiasmo, David, y también una masiva participación, ojo, el gran festival hípico Mara 2026. Esto en la tradicional pista hípica de Ihuirapampa, donde la emoción, la velocidad, la tradición se hicieron sentir desde las primeras horas de la mañana. Las competencias en las diferentes categorías brindaron un espectáculo lleno de adrenalina y pasión, destacando el talento de nuestros jinetes y también la calidad de los ejemplares. Felicitaciones por este gran festival hípico Mara 2026, que fue todo un éxito. Con más información, ahora es importante, 7:18, plan de conectividad de infraestructura vial rural en el distrito también de Mara. La Mara está trabajando a full, ¿eh? Te cuento que la Municipalidad Distrital de Mara dio inicio al primer paquete de intervenciones del plan de conectividad de infraestructura vial rural orientado a mejorar y garantizar la transitabilidad de beneficios de nuestras comunidades. Bueno, este primer paquete comprende los siguientes tramos: San Miguel de Pampa a Pacheta, Colcapampa a Santa Rosa, Zapuicachacha, ¿no? Es Cincarrayo, Yuricancha, ¿no? Y también en Apumarca. Estos trabajos se ejecutarán con las maquinarias de la línea amarilla, como tú indicabas, Gonzalo, con las que cuentan nuestra municipalidad, optimizando nuestros recursos y reafirmando el compromiso de la gestión con los resultados. Asimismo, contamos con el primer importante, así contamos con el importante apoyo corporativo de la empresa minera Las Bambas, dice también la municipalidad, ¿no? Sumando esfuerzos por el desarrollo de nuestro distrito. Con estas intervenciones buscamos fortalecer la integración entre comunidades, mejorar el acceso a servicios básicos, dinamizar la actividad productiva y generar mayores oportunidades para todas nuestras familias. Es lo que indica la Municipalidad Distrital de Mara. Vamos con más información. Bueno, vamos con más información y una denuncia pública, ¿no? Un poblador ha denunciado que fue agredido al impedir que transportistas laven vehículos. El pasado jueves 26 de febrero, un poblador del barrio Carmen Alto habría sido víctima de agresión física por dos transportistas que lavaban su vehículo en un riachuelo, al costado de la vía. Esto ubicado en dicho barrio. ¿Cuántas veces ya se ha dicho, amigos oyentes? No estén lavando sus vehículos, sus carros,
sus combis, sus camionetas, no estén lavando pues a orillas del río. Ya se les ha explicado muchísimas veces, desde aquí, desde Radio Surfui, se ha hecho muchísimas campañas. Yo creo que hay que sancionar, ¿eh? Hay que sancionar porque la municipalidad también debería tomar cartas en el asunto, porque se ven muchísimas personas, este no es el primer caso, se ven muchísimas personas que se ponen a orillas del río ahí a lavar como si fuese su casa, ¿no? Hay lavaderos, amigo, afuera de tu casita también, pero ahí de forma no vas a estar echando pues todos los desperdicios, todo el detergente, todo lo que utilizas para lavar tu carro al río, ¿no? Son los primeros realmente en contaminar, ¿eh? Sí. Ellos, eso sí es contaminante, por amigos, ¿no? Bueno, ningún control. Y también llamado a la municipalidad, pues, Gonzalo. Sí, hay que hacer un llamado a la municipalidad, al alcalde también, a los funcionarios, para que puedan regular esto y no estén permitiendo que se estén realizando este tipo de lavados a orillas de nuestro río. En una sanción, ya, y así evitan estos señores malos pobladores o malas personas de poder lavar su carro en el río. No sean malos, amigo. ¿Cómo vas a lavar tu carro? ¿No? Te vas al carro y echas tu detergente, ¿no? Un poco más de lejía estás echando ahí para la limpieza ahí de tu vehículo, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, amigos, en función de no lavar pues estos vehículos ahí en el río. Hay tantas empresas, Gonzalo, en Chalbohuacho, que son espacios para lavar vehículos. Llévalo, pues, ¿no? O no, tienes una camioneta y pues no tienes para el gasto de lavar tu vehículo. Y no solamente pasa con pobladores de Chalbohuacho, sino también algunos trabajadores de algunas empresas que están en la zona. Y yo creo que a estas personas hay que identificarlas y sancionarlas. Y si están haciendo quedar mal a tu empresa, de una vez sacarlas, pues, ¿no? Votarlas. Así de simple, amigos. Las cosas, como dicen, hay que tomar el toro por las astas. En Cochabamba, Radio Poder Chasqui 97.9. Un saludo para Irene Redondo en Radio Poder Chasqui 97.9. Aquí en vivo con el informativo Huillaricu y hoy 2 de marzo del año 2026. Estamos en el lunes, inicio de semana, 2 de marzo del año 2026. Bueno, vamos con más información. Y la Municipalidad Distrital de Akira, ha desarrollado, ¿no? A través del proyecto de frutales de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, llevó a cabo con gran éxito, el tercer Festival Frutícola Akira 2026, ¿no? Una actividad que reunió a nuestros productores locales y visitantes en una jornada llena de sabor, color y orgullo aquireño, ¿no? Delicioso realmente participar del Festival Frutícola Akira 2026. Durante el festival se desarrollaron 4 importantes concursos que resaltaron el esfuerzo y la dedicación de nuestros agricultores, dice la nota. Concursos frutales de manzana, uy, qué riquísimo, durazno, capulí, ¿no? Concurso de variedad de tuna, uy, la tuna, qué delicia realmente. Concurso de apicultura destacando la producción de miel y sus derivados. ¿A ti te gusta la miel, Gonzalo, o no? Me encanta la miel. Ahí dice, Chinchilico dice, ahí a la señorita a quien enamora dice, a mí me gusta la miel de tus labios, dice. Concurso de arapa, papa, ¿no? Revalorando nuestros productos andinos. Fue un día lleno de alegría y participación, contando con la presencia de diferentes productores que exhibieron una gran variedad de frutas como tuna, durazno, manzana, tumbo, capulí, además de deliciosos derivados como mermeladas, néctares y miel natural. Bien, vamos con más titulares y atención, buenas noticias para los grauinos. ¿Qué pasó? El ¿Qué pasó? Toril Huacataqui fue declarado Patrimonio Cultural y toda la gente en Grau lo está festejando. Las formas y prácticas musicales asociadas a la crianza del ganado denominadas Huacataqui, Toril grauino, han sido declaradas oficialmente Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución viceministerial número 045, publicada el 25 de febrero del año 2026. Así que felicitaciones para todos los grauinos que están festejando seguramente, porque el Toril Huacataqui ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora, sobre el tema que estuvimos comentando, Gonzalo, relacionado a que la gente está lavando los vehículos en el río, ¿no? Aquí nos llegan comentarios. Por ejemplo, aquí dice Cori Huacanqui, nos dice: los funcionarios tienen miedo de sancionar, ellos deben hacer cumplir la ley. Es lo que menciona Cori Huacanqui en uno de los comentarios en el fanpage de Radio Surfui, ¿no? Sí, pues efectivamente, ¿no? Finalmente, quienes tienen que hacer cumplir la ley son los funcionarios, ¿no? Los funcionarios, si están viendo de que
hay personas, ¿no? Conductores que están llevando sus camionetas a lavar este tipo de vehículos a las orillas del río Chalhuacho, simplemente la sanción, ¿no? La sanción correspondiente, porque está prohibido. Pues hay una ordenanza municipal, tengo entendido, amigos, y si no hay la ordenanza municipal también, entonces hay que ponernos las pilas, ¿no? A la municipalidad distrital de Chalhuacho. Si hay una ordenanza municipal, inmediatamente poner en práctica esta ordenanza, esta ley, porque es una ley en el distrito, y tomar las acciones correspondientes y sancionar a los responsables. Así es que he llamado sobre todo a toda la gente, a todas las personas, empresas que laboran por Chalhuacho, pobladores, ¿no? que viven en Chalhuacho, en el distrito y en otros distritos. Está prohibido, pues evitemos lavar los vehículos, sobre todo en estas zonas, sobre todo alrededor del río, ¿no? O sobre todo a las orillas. 7:26, vamos con más información, 7:26. Vamos a revisar en estos momentos información en el plano regional. Pero antes aquí me dicen, por favor, si nos pueden dar el número telefónico de Radio Surfuy y también si nos pueden decir por qué frecuencia están saliendo. Aquí, muy bien, vamos a responder. La frecuencia por la que estamos emitiendo el informativo Willaricui es a través de www.radiosurfuy.com, así es, www.radiosurfuy.com, y a través también del fanpage que es Radio Surfuy. Estamos en vivo y en directo, sí, en vivo y en directo a través de estas plataformas. Así es que usted se pueda conectar con nosotros en cualquier momento. Ahora, si quieres comunicarte con nosotros, el teléfono, por favor, Gonzalo Wirce. 974-782420 es el número de WhatsApp, nuestro número telefónico, 974-782420, para que usted se pueda comunicar. Quiero saludar a nuestro amigo Franklin Encalada, que está en sintonía de Radio Surfuy. Saludos para Franklin Encalada, que está en sintonía de Radio Surfuy. Gracias. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Vamos con titulares en el plano regional también, aquí en el informativo Willaricui. Ya saben que nuestras redes sociales también están abiertas para todos ustedes, para que puedan contactarnos. Igual ya hemos soltado el número de WhatsApp de la radio. Hay muchas personas que están tratando de comunicarse y quieren emitir sus anuncios. Ojo, que para anuncios tienen el programa de La Chambita a partir de las 9 de la mañana, el diario de La Chambita a partir de las 9 de la mañana. Bueno, vamos con más información y atención. 2 personas desaparecidas tras caer camioneta en el río Antabamba. Gonzalo, imagínate esta noticia. Es una situación preocupante. 2 personas desaparecidas tras caer camioneta en el río Antabamba. Un tercer ocupante fue rescatado con vida. La camioneta está registrada a nombre de la empresa Business Mining Perú, que realizaba actividades de exploración en el distrito de Sabaino. Bueno, así es, 2 personas, y la tercera, con lesiones de consideración, dejó en el despiste y volcadura de una camioneta cerrada que cayó a las aguas del río Antabamba. El accidente se registró el fin de semana en el sector de Ichuni, Acocha, distrito de Sabaino, en la provincia de Antabamba, en Apurímac. De acuerdo a la información obtenida, la camioneta siniestrada de placa de rodaje BCY de 1417 es de propiedad de la empresa Business Mining Perú, y al parecer retornaba de trabajos de exploración realizados en el mencionado distrito apurimeño. Bueno, hay que tener mucho cuidado sobre todo, ¿no? Y muchos atribuyen de que este accidente había sucedido por exceso de velocidad, y también otros indican de que el conductor se había dormido. Bueno, estaba cansado, con fatiga y somnolencia. Hay que tener cuidado también al momento de conducir. Si en caso estás cansado, ¿no? Parar un momento, hacer unas pausas activas o simplemente reducir la velocidad del vehículo. 7:29, vamos con más información. Y Regantes da entrega al gobernador Percy Godoy, esto hasta el 5 de marzo, para acordar protección de cabeceras de Cuenca. Tras una tensa reunión realizada en Tejamolino, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Andahuaylas dio un plazo de 5 días al gobierno regional para que convoquen a una multisectorial a fin de dar cumplimiento al decreto supremo 014 sobre la protección de las cabeceras de Cuenca. Esto hasta el 5 de marzo tiene el gobierno regional, ¿no? 7:29, falta de docentes, psicólogos y aulas en mal estado en 32 instituciones educativas de Apurímac.
La Contraloría presenta resultados del operativo de control a los servicios educativos año escolar 2026 en Apurímac, así es. Como resultado del operativo de control a servicios educativos año escolar 2026, la Contraloría de la República alertó a las unidades de gestión educativa local de Abancay, Andahuaylas y Chincheros la existencia de deficiencias identificadas en una muestra representativa de 32 instituciones educativas públicas de nivel inicial, primaria, secundaria de la región. Bueno, hay muchas instituciones educativas también, Gonzalo, que están sin psicólogos, según se constató, ¿no? El 93.7%, imagínate, casi nada, ¿no? Casi el total de las instituciones educativas, el 93.7% de centros educativos inspeccionados no cuentan con un profesional en psicología para la prevención y tratamiento de casos de acoso o violencia entre estudiantes o violencia de docentes contra estudiantes. Asimismo, el 87.5% tampoco cuenta con docentes capacitados en enfoque de género para la prevención de violencia y discriminación por género. Del mismo modo, se evidenció que el 43.8% de las instituciones educativas no cuenta con un personal docente suficiente para el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de la población estudiantil. Es una situación lamentable, que no haya psicólogos en las instituciones educativas. Es una carrera fundamental, sobre todo en los colegios. Hoy en día, tantos problemas de salud mental que hay, tema de bullying también, es necesario que haya psicólogos en las instituciones educativas. Yo creo que la psicología, la carrera de psicología, en el tiempo va a tomar mucho más relevancia. Sí, todos necesitan un psicólogo. Definitivamente. En el ámbito educativo, en el ámbito organizacional, en las familias, la salud mental. Yo creo que la psicología es importantísimo, amigos. Así es que si sus hijos tienen la oportunidad también de estudiar psicología, de hecho haciendo una evaluación, ¿no? Un tema importante ahí de un test vocacional, uno puede abrazar la carrera de la psicología, porque en todo lugar se necesitan psicólogos. Y no hay psicólogos, amigos, en las instituciones educativas. Están buscándose psicólogos. 7:32. Bueno, vamos con los titulares en el plano nacional. Y como lo comentábamos, amigos oyentes, la exalumna del actual presidente de la República, José María Valcárcel, habría sido favorecida en una contratación del Estado. Un informe revela que Carla Bustios obtuvo una orden de servicio por 16,000 soles apenas 24 horas después de reunirse con Valcárcel en su despacho congresal en agosto del 2021. Se ha revelado un presunto esquema de favorecimiento laboral vinculado al presidente José María Valcárcel cuando se desempeñaba como congresista en funciones de la bancada de Perú Libre. ¿Qué más nos saldrá? ¿Qué información nos van a soltar más en los días? Bueno, más información, 7:32. Y RENIET emitió a la OMPE una tercera lista de 13.680 ciudadanos fallecidos inscritos tras la aprobación del padrón electoral del año 2026. Así es. Bueno, la RENIET señaló que con esta nueva actualización, el número total de fallecidos inscritos con posterioridad al cierre del padrón asciende a 36.501 a nivel nacional, según información procesada hasta el 25 de febrero de 2026. O sea, había fallecidos que estaban inscritos en el padrón electoral, imagínense. Bueno, eso de todas las elecciones. Vamos con más titulares en el plano nacional. Y Denise Miralles se reunirá con el presidente del Congreso para definir la presentación del gabinete ministerial. La titular del Consejo de Ministros señaló que confía en obtener el voto de confianza del Congreso. Situación la que se está viviendo a nivel nacional. Y mientras tanto, ex escolta de José Geri afronta investigación por presuntamente integrar banda criminal dedicada a la explotación sexual. Imagínense, amigos, escolta del ex presidente de la República, ¿no? En un programa dominical, ¿no? Se manifestó que el efectivo policial Heriberto Jara Vilca, según el Ministerio Público, pasará por un juicio oral debido a este caso. Heriberto Jara Vilca, ex jefe de escolta del ahora expresidente de la República, José Geri, ¿no? Y que lo acompañaba en todas sus actividades protegiendo al entonces mandatario, afronta desde el 2020 una investigación por presuntamente formar parte de la banda criminal Los Bebés de Lima Norte, dedicados a la explotación sexual en distritos de la capital. Así lo dio a conocer el programa Punto Final, ¿no? Que salió ayer en la noche.
7 de la mañana con 33 minutos, la hora va avanzando. Miralles dice que inicio del año escolar está en evaluación. Seguro que en algunas zonas se va a tener que retrasar. La presidenta del Consejo de Ministros señaló que a nivel nacional hay 46 instituciones educativas afectadas por la situación climatológica y anunció un observatorio de los indicadores de la emergencia. Además, indicó que Lima está controlada. 7:35 minutos y embajador de Perú en Israel dice que no hay con nacionales, ¿no? Peruanos muertos o heridos en dicho país, pero no descarta, la evacuación correspondiente. Así es, el embajador Javier Sánchez Checa estimó que hay un promedio de 3.500, ¿no? Con nacionales, ¿no? Compatriotas viviendo en Israel, y que en el caso de que el conflicto escale, se recurriría, ¿no? Se iría a una evacuación terrestre hacia las fronteras con Jordania y Egipto, ¿no? Hay que cuidar a nuestros connacionales, a nuestros compatriotas que están pasando también una situación terrible ahí, sobre todo entre esta situación que se vive entre Irán, ¿no? Irán, Israel, una serie de situaciones conflictivas que se está viviendo actualmente. 7:35 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. ¿Qué está pasando en el ámbito internacional, Gonzalo? El jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, no negociaremos con Estados Unidos, ha manifestado. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el señor Ali Larijani, dijo que Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas, con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan América primero en Israel primero y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel. Bueno, mientras tanto, atención, Hezbollah se suma a conflicto con ataques a Israel, mientras Trump estima 4 semanas más de ofensiva militar en Irán, amigos. O sea, esto va a continuar, ¿ah? Va a continuar. Sí, bueno, la milicia libanesa ataca a Israel en represalia por Jamenei, ¿no? Mientras Washington prevé que la operación Furia Épica contra el régimen iraní se extienda durante un mes para cumplir sus objetivos. Bueno, el grupo chií libanés Hezbollah lanzó la madrugada de lunes, o sea, hoy en la madrugada, una ofensiva con misiles y drones contra el norte de Israel, marcando su entrada directa a la escala bélica regional iniciada tras la muerte del líder supremo de Irán, ¿no? Como parte de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel. O sea, esto se va a extender y es una situación a la que podría incluso sumarse en otros países. Sí. ¿No? Ya se van sumando otros países también a esta situación. O sea, fácil no la está teniendo Donald Trump, ¿eh? No, pero bueno, la situación está bastante complicada, amigos, ¿eh? Israel también ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Irán. Medios iraníes reportaron explosiones en la capital del país persa. El ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques contra Irán, particularmente contra el corazón de Teherán, la capital de la República Islámica, en una ofensiva que no cesa desde que Estados Unidos e Israel bombardearon el país el pasado sábado, desatando así una escalada bélica regional. 7:37 y el embajador iraní pide el fin de la agresión y asegura que no hay negociación con Estados Unidos, amigos. Así es. Sobre la solución al conflicto, el jefe de la misión diplomática iraní subrayó que se debe detener la agresión antes de que el gobierno iraní participe en algún tipo de negociación. El embajador de Irak en Kenia, ¿no? Ali, pidió este lunes, o sea, hoy, el fin de la agresión de Estados Unidos a Israel y aseguró que Teherán no está actualmente negociando con Washington para acabar con la guerra que comenzó el sábado. Puedo confirmar que hasta el momento no hay negociaciones en curso entre Irán y los agresores, indicó sobre todo este representante en una rueda de prensa. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. Ayer Universitario de Deportes le ganó 1-0 al Fútbol Club Cajamarca en el Monumental por el torneo Apertura 2026. Ha vuelto a sonreír el cuadro merengue después de 2 empates. Se ha llevado estos 3 puntos claves para reencontrarse pues con la victoria y mantenerse en la pelea. El gol lo hizo Lisandro Alzugaray de tiro libre a los 66 minutos. ¿Fue un gol de tiro libre? Fue gol de tiro libre, sí. Interesante. Bueno, en otros partidos dio la vuelta. Juan Pablo II venció 2-1 a Cusco FC en Chongoyape por la fecha 5 del torneo Apertura. Oye, y quien estaba dando inicio, quien estaba ganando al inicio del partido era Cusco FC,
pero recibió ahí prácticamente 2 goles y volteó el partido Juan Pablo II. Y en el clásico del fin de semana, el Deportivo Garcilaso, ¿no?, perdió 3-2 frente al Cienciano del Cusco. Oye, partidazo, ¿ah? ¿Qué pasó? Partidazo que se jugó el fin de semana en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, pese a la lluvia. El estadio, bueno, hubo bastante público en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, pero bueno, al Garci le tocó perder frente al Cienciano del Cusco 3-2, partidazo. Bueno, fiesta de goles, 5 goles en 90 minutos en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. 7:40, vamos con más información. Vamos con más información y bueno, tenemos los partidos de hoy, lunes 2 de marzo. Atención, tenemos encuentros interesantes. Por ejemplo, hoy se va a estar enfrentando Chinchilico, el Birmingham contra el Middlesbrough a las 3 de la tarde. También por la Liga Argentina, Estudiantes de La Plata versus el Vélez Sarsfield. Esto a las 5:15 de la tarde. Tenemos más encuentros por acá. A ver, ¿dónde está la Champions League? Claro, en la Champions League, el Birmingham a las 3 de la tarde. Buen partido. También se va a estar enfrentando por la Copa Italiana el Pisa versus el Bologna y el Udinese versus la Fiorentina. Y atención, el partido que todo el mundo está esperando. El Real Madrid se enfrenta hoy a las 3 de la tarde contra el Getafe. Real Madrid con el Getafe hoy a las 3 de la tarde. Y mañana, atención, Copa Sudamericana en Trujillo, atención, la Alianza Atlético de Sullana recibe al Deportivo Garcilaso por la Copa Sudamericana. Mañana el partido, 8 de la noche, partidazo que se va a vivir en el estadio de Trujillo. El Alianza Atlético, ¿no?, va a enfrentar por esta pase al Deportivo Garcilaso mañana. Ojalá el Garci pues saque. Yo que soy hincha del Deportivo Garcilaso últimamente me está dando tristeza, me está dando melancolía. Bueno, pero mañana el partido. Cualquiera de los dos pasa. Ojalá. Uno se elimina. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos. El tiempo va volando. Nosotros vamos a ir una breve, pero muy breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillarico. Quédense con nosotros. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastante plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae y muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demandos. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En estos momentos está en plena discusión las 2 pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no?, hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena discusión, señor Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena discusión. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena discusión. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En estos momentos está en plena discusión las 2 pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos. Instancias nacionales
como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos, el caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfo. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfo florezca más como nuestro Ica Surfo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados. Comunidad Surmanta, allá en el distrito de Manta, Caita pesquero 5 de la tarde, manda. Papata, aras con la tarde, hay que tirar con el kilo, con la asnapato, perdona, a la chica ponen, me chataron, con tacho, a la chica pilaramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Mijanes, Pairante, y tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa, y el chiquín con parte alta, Zamboa, y hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos con el desarrollo de la información a través del informativo Huillaricuy. Y bueno, regantes dan tregua al gobernador Percy Godoy hasta el 5 de marzo para acordar protección de cabeceras de Cuenca, indica este mensaje, ¿no? Tras una intensa reunión realizada en Tejamolino, así es, en Tejamolino, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Andahuaylas dio un plazo de 5 días al gobernador regional para que convoque a una multisectorial reunión a fin de dar cumplimiento al decreto supremo número 01421 Midagri sobre la protección de las cabeceras de Cuenca. Bueno, no la tiene fácil hasta el 5 de marzo, es el plazo otorgado al gobernador regional Percy Godoy por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Andahuaylas, ¿no? Para que convoque a una reunión multisectorial a fin de implementarse el decreto supremo número 01421 Minagri. En esta reunión se acordó que deberán participar el ministro de Agricultura, técnicos de la ANA, funcionarios regionales, alcaldes, dirigentes comunales para la puesta en marcha del estudio técnico de identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de Cuenca de la unidad hidrográfica de Pampas. Así es, la tregua fue acordada tras 4 días de movilizaciones encabezadas por cientos de usuarios que acataron el paro indefinido
en tensas jornadas de protestas, logrando la paralización de toda la actividad comercial y servicios de la ciudad de Andahuaylas. Bueno, antes ya para finalizar esta información, en Tejamolino, el presidente de este sector, Rubén Andrada, manifestó que el gobierno regional se comprometió a atender sus pedidos y convocar a la reunión multisectorial con presencia de las principales autoridades nacionales del sector. De no presentarse o no respetarse el acuerdo, las bases acordarán reiniciar una medida de fuerza. 7:49 a.m. 7:49 aquí en el informativo Huillarico, y saludos a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Saludos para Radio Poder Chasqui, Radio Guaira también. Este es el informativo Huillarico y vamos con el espacio de salud mental, como todos los lunes. Vamos con el espacio de salud mental. En esta oportunidad ya estamos enlazados con Janet Cáceres, ella es psicóloga y bueno, nos trae un tema muy interesante para todos nosotros, empezando este mes de marzo, empezando este lunes y empezando por supuesto próximamente ya lo que son las clases escolares. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Muy buenos días con todos los radioyentes de informativo Huillaricuy. Gustoso de estar, como tú lo mencionaste, en inicio de marzo, sobre todo cuando ya tenemos a puertas la época escolar. Bueno, parte también de las situaciones que pasan en esta época escolar, también la comunicación familiar. La mayoría de conflictos familiares no empiezan con una falta de amor, generalmente empiezan por la mala comunicación. Muchas veces repetimos frases y actitudes que no aprendimos o que aprendimos de manera inadecuada, que generan un impacto dentro de la familia. Hoy hablaremos de los errores comunes que involucra la comunicación familiar y cómo corregirlos. Invalidar emociones también es parte de los errores de la comunicación familiar. Frases como no es para tanto, deja de exagerar, eso no debería afectarte. Cuando invalidamos el mensaje que transmitimos es lo que sientes no me importa. Recomendación para todos los radioyentes es sustituir por esa frase, lo que sientes no me importa, entiendo que te sientas así, cuéntame más. Gritar para imponer autoridad, también algunos padres cometen ese error al aplicar la comunicación familiar. Muchos creen que el volumen de voz, elevar el volumen de voz es que te va a dar poder, pero el grito al contrario, genera miedo, genera poco respeto. Cuando gritamos el cerebro entra en un modo defensa, se bloquea al escuchar, se rompe la conexión. Siempre hay que hablar con los hijos y también con parte del grupo familiar de manera firme, calmada, sí, con autoridad, pero sin agresión. Generalizar frases como tú siempre haces eso, nunca ayudas, todo lo que haces está mal. Son palabras siempre, el nunca, que de manera negativa, en vez de mejorar, imponen y causan siempre una brecha al momento de comunicarse con los hijos, con los adolescentes y también con los padres también entre ellos, ¿no? Recomendación siempre es hablar, hoy no ordenaste tu cuarto, necesito que lo hagas. O el sarcasmo o burla, en alguna situación familiar el sarcasmo puede aflorar y eso puede herir profundamente, sobre todo en adolescentes. El humor no se debe relacionar con la humillación. Lo que voy a decirte lo que voy a decir construye o lastima. Hay que analizarlo también, esa frasecita que ahí tanto menciona, lo que voy a decir construye o lastima. Un chepi, una pausa siempre al momento de hablar en la comunicación familiar. Siempre escuchar, hay que mirar a los ojos a los hijos, hay que prestarles mucha atención, hay que alejarnos del aparato móvil y escuchar, pero escuchar sin juzgar, sin minimizar, sin interrumpir. Resolver todo con castigo es algún error también que cometen algunos padres al momento de aplicar la comunicación familiar. Siempre hay que explicar las normas, el porqué de las normas, enseñar con recepción. También hay que buscar la opinión de la otra persona
sobre alguna situación que esté pasando y que no nos guste dentro de la comunicación familiar. La comunicación familiar no solo trata de hablar más, sino hablar mejor. No se trata de ganar la discusión, sino de fortalecer el vínculo familiar que va a ayudar a la persona, a la futura persona, sea niño o adolescente, a tener más vínculo y más seguridad al momento de enfrentarse a la sociedad. Gonzalo. Correcto, bueno, importantes apuntes. Y la comunicación en todos los planos siempre va a ser algo positivo. Saber comunicarnos, saber llegar a la otra persona de una manera asertiva es lo que nos va a garantizar buenas relaciones en el ámbito familiar, en la pareja, también por supuesto en el ámbito laboral. Janet, te agradecemos por toda esta información hoy lunes y esperamos que tengas un excelente inicio de semana y un excelente inicio de mes, ahora en el mes de marzo. Muchísimas gracias, un enorme abrazo y siempre a todos los oyentes recuerden que Surfui es la voz de todos. Gracias, buen día. 7 de la mañana con 55 minutos, importante lo que dice Janet, ¿no? Yo creo que la comunicación es la base, ¿no? De todo, básicamente, de que todo vaya bien. Si no hay comunicación, imagínate, pues, Gonzalo, ¿no? No, sí, la comunicación es básica, esencial, ¿no? Somos seres humanos y somos seres que necesitamos comunicarnos. Y nos comunicamos diariamente. Todos los días nos vamos comunicando. Y mientras haya una comunicación asertiva, una comunicación eficiente, yo creo que las cosas van a salir bien. En el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Practiquemos una adecuada comunicación y, como dicen, una adecuada comunicación asertiva sobre todo. 7:55 minutos, 7:55, vamos con más información a través del informativo Huillaricuy y consejo, atención, tenemos esta información. Consejo Municipal suspende alcalde de Chalbohuacho, Iván Cruz, por 30 días, ¿no? Decisión fue tomada en última sesión extraordinaria del 2027 de febrero, ¿no? Bueno, del 27 de febrero del 2026. 4 regidores votaron a favor de la suspensión y un regidor en contra, y el voto, bueno, del mismo alcalde. Jurado Nacional de Elecciones tiene la última palabra, dicen aquí, así es. Con 4 votos a favor y 2 en contra, el Consejo Municipal del Distrito de Chalbohuacho aprobó la suspensión temporal por 30 días del alcalde Iván Cruz Puma. La decisión se acordó en la sesión extraordinaria del viernes 27 de febrero de 2026 y se sustenta en la denuncia presentada por el ciudadano Raúl Guamaní Roque, que acusa al alcalde de Chalbohuacho por aprovechamiento indebido de los bienes de la municipalidad, abuso de cargo con el propósito de sancionar al regidor Gregorio Rojas, entre las irregularidades administrativas más. Bueno, asimismo, los regidores que votaron a favor de la medida fueron Gregorio Rojas Pañura, Margot Escudero Contreras, Porfiria Encalada Yuca y Nelly Quisparroque. En contra, el regidor Daniel Maldonado Alejandro y el propio alcalde Iván Cruz Pruma. Bueno, la información concerniente al acuerdo municipal será emitida al Jurado Nacional de Elecciones, bueno, ya fue emitida al Jurado Nacional de Elecciones para las acciones de corrección que correspondan. Una vez notificado, el alcalde tendrá un plazo de 15 días para apelar al mismo ente electoral. Bueno, cabe resaltar que la suspensión de Iván Cruz, alcalde de Chalbohuacho, se da en un escenario preelectoral marcado por las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026, donde se elegirán a las nuevas autoridades que asumirán funciones para el periodo 2027-2030. Bueno, se está haciendo una acusación bastante seria, ¿no? Por aprovechamiento indebido de los bienes de la municipalidad, también abuso del cargo con el propósito, pues, de sancionar. Ya sabemos esta polémica también con el regidor Gregorio Rojas. Nos hubiera gustado conversar con algún representante, algún funcionario de la municipalidad. Tratamos de contactarnos a través de este medio con la regidora, pero bueno, no pudimos. Parece que no tenía señal la regidora, o no quería conversar con nosotros, no lo sabemos. La señora Porfiria Encalada. ¿Qué pasó? Le hemos llamado, señora regidora, y bueno, me parece que no tenía señal, ¿no? Porque por ahí decía, aló. No, sí escuchaba. Sí he escuchado, ¿no? Sí escuchaba, pero no... Pero quiere guardar silencio, pues, simplemente decía, no, mira, no voy a tocar esos temas, pregúnteme sobre otros temas, y ya, ¿no? Pero hacer que no escuche el celular, no, pero pues la población quiere saber, señora regidora, también el alcalde. Hay que informar, Cruz, ¿no? Hay que comunicar a la ciudadanía, a la población, qué está pasando, qué es lo que va a pasar con el municipio de Chalbohuacho, qué va a pasar con el alcalde, se va a hacer efectiva esta sanción, ¿no? Que le están
imponiendo al señor Iván Cruz. Y queremos saber la opinión de los regidores. Claro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tampoco no es bueno guardar silencio. Esperemos que mañana, señora regidora, algún regidor de la municipalidad de Chalhuahuacho o incluso el mismo alcalde se pueda comunicar con nosotros también o puede hacernos llegar su manifiesto para saber qué está pasando, qué es lo que va a suceder. A ver, a las personas o a los regidores que votaron a favor, pues, ¿no? El señor Gregorio Rojas, a la señora Margot Escudero, a la señora Porfiria Encalada, a la señora Nelly Quispe, ¿no? O también en su efecto a los que votaron en contra, al señor Daniel Maldonado Alejandro y bueno, el propio alcalde, pues, al señor Iván Cruz Puma. Y como tú dices, Gonzalo, la denuncia o la acusación es fuerte, ¿no? Sí. Claro, es fuerte, no es cualquier acusación, ¿no? Es una acusación sobre el aprovechamiento indebido de los bienes de la municipalidad. Y por eso queremos escuchar a los regidores. Y creo que la población quiere saber, la población necesita saber. Y de hecho que los regidores están en la obligación, Gonzalo. Sí, de decirlo. Se supone que la labor del regidor, ¿qué es? Pues es fiscalizar, ¿no? Sí. Es fiscalizar. Entonces, si han hecho esta situación de sancionar al alcalde, que den las razones y que la población sepa por qué está pasando en la municipalidad, qué está sucediendo, porque sale a través de los diferentes medios de comunicación e información incluso que no es certera. Eso es lo que peor, pasa. Pues, claro, eso es lo que pasa. El teléfono malogrado, pues. Uno dice otra cosa, otro dice otra cosa. Bueno, a través de la municipalidad distrital de Chalhuahuacho, David, ya ha salido un pronunciamiento. Esto salió el día 28 de febrero. Donde la municipalidad de Chalhuahuacho está indicando que el alcalde continúa en sus funciones, mientras que este caso está siendo evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones y también el Ministerio Público. Y dice que no se dejen engañar, pues, por algunas versiones que se están difundiendo a través de algunos medios locales, ¿no? Esta suspensión por 30 días va a ser elevada, indican al Jurado Nacional de Elecciones, para ver si recién puede hacerse efectiva. Claro. O sea, no es una, dice, es lo que están indicando, estamos leyendo textualmente lo que dice la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. No es efectiva, esto tiene que elevarse al Jurado Nacional de Elecciones y ellos van a ser los encargados de hacer efectiva, pues, esta suspensión. Y es importante por eso escuchar a los regidores, amigos, porque los regidores pues son los que están en la municipalidad, los que conocen más el contexto. Y si los regidores no se presentan, si los regidores no hablan, no dicen nada, te contestan la llamada y te dicen aló, y no contestan, no, pues ¿dónde está pues la labor de los regidores? Yo creo que también los regidores, por favor, un poco más de transparencia, ¿no? La población quiere saber qué está pasando dentro de la municipalidad distrital de Chalhuahuacho. Se genera una incertidumbre y quienes tienen que dar la cara y quienes tienen que salir al frente y a los medios de comunicación son pues los regidores, Gonzalo. Efectivamente. Claro, y tienen esa labor de fiscalización y sobre todo informar a la población. En todo caso, por gusto estarían pues los regidores ahí, Gonzalo, huirse. Bueno, leemos comentarios, leemos comentarios a través del Facebook de la radio. ¿Qué opinan las personas? Pueden comentarnos en el Facebook o también a través del WhatsApp 974-782420, sobre todo los pobladores del distrito de Chalhuahuacho que nos están escuchando. ¿Qué opinan? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Qué quieren saber? Tienen ahí los números de la radio. Oye, pero qué situación la que se está viviéndose actualmente en la municipalidad de Chalhuahuacho por esta situación, porque como tú dices, Gonzalo, y lo hemos manifestado, esta situación de la denuncia es grave, ¿no? Sí, apropiación indebido, ¿no? De los bienes del Estado, es bienes del Estado. Sí, bueno, ahora sí viene con el conflicto que tiene con el regidor, el señor Gregorio Rojas, pero Gonzalo, si hay esta situación de que efectivamente se hace la investigación correspondiente, o sea, si han votado a favor de la suspensión es porque hay algo. Son la mayoría, claro, solo es el alcalde y un regidor el que han votado en contra. O simplemente es venganza política. Bueno, puede pasar también. Eso es lo que queremos saber. Queremos saber, así que esperemos que el día de mañana podamos conversar con algún funcionario de la municipalidad, algún regidor, o en su defecto también, si alguien puede comunicarle al alcalde, al profesor Iván, para que se comunique con nosotros, claro, y también podamos entrevistarlo y le damos la apertura, Gonzalo. Claro, la apertura para que se exprese y se comunique con toda la población del distrito de Chalhuahuacho, porque nosotros llegamos a través de los 102.7 de la FM y también los 810 de la amplitud modulada. 8 de la mañana con 3 minutos. Vamos con la información de las primeras planas. Así es. Ya se viene nuestra compañera Zulema con las primeras planas del ámbito nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
8 de la mañana con 2 minutos. Como era, no estaba muerta, estaba de parranda. Ya está con nosotros Zulema López, después de algunos días de ausencia, pero está aquí, está bien, está con nosotros en la cabina de la radio con las portadas de los principales diarios. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estaba escuchando la indignación del compañero David. David, ¿no? Por el tema del alcalde. Del alcalde. Claro, es que es lógico porque tienen que comunicar qué está pasando con el distrito de Chaguahuacho. ¿Por qué no se comunican, no? Pero ya hemos hecho el anuncio correspondiente, seguramente mañana vamos a tener información o nos vamos a contactar con algún funcionario, algún regidor de la municipalidad, para que nos indique qué está pasando pues en el distrito de Chaguahuacho. ¿Se va o no se va el alcalde? ¿Quién está asumiendo ahora? Bueno, será el primer regidor, ¿no? Vamos a ver, todavía no es efectiva, dicen se tiene que elevar al Jurado Nacional de Elecciones, así que vamos a estar acá a la expectativa desde Radio Surfi. Bien, tenemos las... ¿Cuántos diarios tenemos hoy día? ¿Te ha alcanzado para cuántos diarios la platita que te ha dado Chinchilico para comprar los periódicos? Para comprar los periódicos. ¿12? ¿10? Te diría que por ejemplo, los periódicos, en ese caso regionales, algunos no están actualizados. Bueno, tú eres ya más moderna, tú ya vas a la digitalización, ¿no? Claro, ya estás ya suscrita ahí, te llega al correo, te llega el diario. Sí. Estás suscrita. Bien, empezamos con las portadas. Hoy lunes 2 de marzo del 2026, empezamos con el diario El Comercio. ¿Quién nos tiene en su portada el día de hoy? Ninguno de los 38 partidos ha acreditado aún a sus personeros. Son los encargados de fiscalizar instalación de mesas, sufragio y escrutinio. A 40 días de las elecciones generales, las organizaciones políticas no designan ante el jurado electoral sus representantes. En los comicios del 12 de abril se abrirán 10.617 centros de votación y se instalarán más de 92.000 mesas en el Perú y en el extranjero. La ley permite acreditar personeros hasta 7 días antes en los jurados electorales especiales o el mismo día directamente en la mesa. Vamos con otras noticias. El diario El Comercio nos tiene en su portada también el día de hoy. Donald Trump puso un plazo de 4 semanas a las operaciones en Irán. Los ataques comenzaron el sábado pasado. Estados Unidos confirmó la destrucción del cuartel de los Guardianes de la Revolución en territorio iraní. El mandatario estadounidense señaló que fallecieron 3 militares de su país en la operación Furia Épica. Vladimir Putin condenó el asesinato de Jameir y lo calificó como destacado estadista. Entre otras noticias, en referencia al caso Lisette Marzano, audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar fue suspendida hasta el día de mañana. Vamos con más portadas. El diario La República nos tiene en su portada el día de hoy: Triunvirato asume el poder en Irán. Trump amenaza con desaparecer la Guardia Revolucionaria Islámica. Hasta la elección del sustituto del asesinato Ali Khamenei, gobiernan el presidente Mohammad Pezeshkian, el jefe del sistema judicial, y el clero del alto rango de Alisera Arafi. El domingo, Irán desplegó acciones de represalia contra 9 países aliados de Estados Unidos, el Golfo Pérsico y otros objetivos en Israel. El precio del petróleo se dispara por cierre de Estrecho de Hormuz por orden de Teherán. Entre otras noticias, en la sección de Sociedad del diario La República, hoy lunes 2 de marzo del 2026, el 80% de los casos de muertes por atropellos terminan en impunidad. Se debe a que los familiares de las víctimas no cuentan con recursos para pagar asesoría legal. Y entre otras noticias, en la sección de Economía, inflación pega su mayor salto en un año por el pollo, huevos y agua potable. Vamos con más noticias en la portada del diario La República. En la sección de política, Delia Espinosa pasa a segunda vuelta por el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Vamos con más portadas. El diario El Correo nos tiene el día de hoy en su portada: la furia de Trump.
Alemania, Francia y Reino Unido dispuestos a unirse al ataque. El presidente de los Estados Unidos amenaza con desatar una fuerza nunca antes vista como venganza por las muertes de los 3 militares norteamericanos. En la orilla opuesta, la muerte de Khamenei ha provocado una fuerte reacción. Irán promete represalias y se eleva el riesgo de un conflicto mayor. Vamos con más noticias. Y lluvias en Piura dejan más de 12.000 afectados y 1.350 damnificados. Esto por el fenómeno de la corriente del Niño. Y el Poder Judicial evalúa prisión preventiva para Adrián Villar. 8:09 de la mañana tenemos el diario de Economía y Negocios del Perú, el diario Gestión, quien nos tiene el día de hoy, lunes 2 de marzo, en su portada. Perú es el cuarto país que más minerales críticos produce en la región. Esto según data del Servicio Geológico de Estados Unidos. El país produce 7 de 60 estas materias primas que son de gran interés para Estados Unidos y podría sumar otras 12. En Latinoamérica, el líder es Brasil, que produce 30 de esos minerales estratégicos. De avanzar en la promoción de proyectos, el Perú podría subir puestos en el listado. Entre otras noticias, restricciones en oferta de petróleo afectarían al mercado local. Esto por el conflicto bélico contra Irán. El impacto se verá por el incremento del precio del diésel, la gasolina y el GLP. En el primer caso se importa casi 3/4 partes del consumo total y la inestabilidad podría prolongarse. Entre otras noticias, inflación controlada y mejora del empleo impulsa microcréditos al inicio del año. Esto según Compartamos Banco. Vamos con más portadas. Tenemos el diario El Trome, quien nos tiene en su portada el día de hoy: venganza será mortal. Iraníes aseguran que atacarán con todas sus fuerzas a Estados Unidos y ayer bombardearon Israel. Trump les pide que se rindan tras matar a Ayatollah. Entre otras noticias, prisión preventiva en suspenso. Mañana continúa audiencia de Adrián Villar. Y en las noticias deportivas del diario El Trome, venció 1-0 a Equipo de Barcos con gol de Azul Garay. Ganó con susto. Vamos con más portadas. El diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, nos tiene en su portada hoy, lunes 2 de marzo del 2026. Jefa del gabinete iniciará diálogo con fuerzas políticas, convocarán a bancadas y líderes de partidos. El objetivo es dar a conocer propuestas con miras al voto de confianza que solicitarán al Parlamento. Ronda de conversaciones comienzan hoy con reuniones entre Denise Mirales y titular del Congreso, Fernando Rospigliosi. Entre otras noticias, supervisan labores a favor de la población. El presidente de la República, José María Balcázar, efectuó un sobrevuelo en helicóptero sobre el distrito de Oyotún en la región de Lambayeque con la finalidad de inspeccionar los daños causados por las fuertes lluvias, así como la supervisión y la intervención de brigadas dirigidas a atender la situación de la población damnificada. El mandatario cumplió su segundo día de trabajo en esta parte del país junto a los ministros de Estado. Entre otras noticias en la sección de Economía, el Perú busca acelerar la inversión minera. El Ministerio de Economía y Finanzas participa en la Convención Anual de Minería PEDAC 2026. Vamos con más portadas. Ahora vamos con las principales portadas de los diarios regional. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene hoy en su portada, lunes 2 de marzo del 2026. Intensa búsqueda de desaparecidos. Vehículo cayó al río Vilcanota con 7 ocupantes en ruta Huambutio-San Salvador. 2 se salvaron milagrosamente, 3 fallecieron y hasta ayer se desconocía el paradero de los otros 2 viajeros. Vehículo Station Wagon se dirigía al santuario del Señor de Huanca. Por razones que se investigan, se despistó y cayó embestidamente aguas del afluente.
Vamos con más noticias. Buses de empresa Torontoy prestan servicios sin revisiones técnicas en Machu Picchu. Esto es preocupante. Ponen en riesgo a turistas que se trasladan a la ciudad inca de Machu Picchu. Autoridades tienen que asumir acciones para frenar inacción del Estado en la maravilla del mundo antes de que ocurra eventualidad en el principal ícono del turismo en el Perú. Entre otras noticias, hoy se publica la lista de ingresantes 2026 a los colegios de alto rendimiento. Israel esta madrugada lanzó nueva ofensiva contra Hezbollah en Irán. Entre otras noticias del Diario del Cusco, hoy lunes 2 de marzo del 2026, reabrirán acceso amazónico a la maravilla del mundo, anuncia Gersetur Cusco. Mientras tanto, desde ayer ya está el servicio en el Camino del Inca. Vamos con más portadas, 8:14 de la mañana, hoy día lunes 2 de marzo. Tenemos el diario El Sol del Cusco, quien nos tiene en su portada: tragedia en San Salvador. Familia que viajaba al Señor de Huanca sufre fatal despiste, 3 muertos y 2 desaparecidos que cayeron al río. Entre otras noticias, Cusco registra el 24% de jóvenes que no estudian ni trabajan, los famosos ninis, según Gerencia Regional del Trabajo. Vamos con más noticias en la portada del diario El Sol del Cusco. Escándalo en el distrito de San Sebastián, donde un policía y un sereno protagonizan una pelea callejera. Y tragedia en Huancaro, adulta mayor muere tras ser atropellada por camión. Estas han sido las principales portadas de los principales diarios, tanto nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Muy bien, estamos de vuelta en el informativo. Uy, Chinchilico, bájame eso, por favor. Muchas gracias. Chinchilico, por favor, Chinchilico. 8 de la mañana con 15 minutos. Bueno, esas fueron las principales portadas de los diarios de nuestro país. Gracias a Zulema López. Y en breve ya se viene Vicky Esperanza con el bloque deportivo. Pero antes, bueno, acá nos han mandado un mensajito, no sé qué dirá. Vamos a ver si podemos sacarlo al aire, señor operador. Señores de Radio Surfy, buenos días. Es verdad, los choferes que manejan... Ingresamos al deportivo. La camioneta de la empresa, las Bambas, posteriormente seguramente vamos a enviar, hacen mucho abuso. Muy fatosos son, entonces posteriormente vamos a enviar fotos, ya lo tenemos fotos capturados, los vamos a enviar, por favor, en ese punto muy importante. Bueno, ahí está el mensaje del Corredor Seguro en base a la noticia de estas personas que están haciendo el lavado de sus camionetas a orillas del río. Pues ya lo hemos dicho aquí, no estén por favor lavando sus vehículos particulares a orillas del río, van a contaminar el río, por favor. Igual si ustedes tienen denuncias, claro que sí, envíen las fotografías correspondientes. Nosotros también las podemos divulgar por aquí de los carros particulares que están haciendo lavado a orillas del río. El río no es para eso, por favor. Muy bien, momento del bloque deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. De la mañana con 17 minutos. Vamos con el bloque deportivo. Vamos con el bloque deportivo. Ya está con nosotros Vicky Esperanza. Ella sale con la pichanga de Surfui.
de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana. Madruga, madrugadora. Madrugadora. Vicky, ¿Cómo la hace? Vicky, ¿cómo estás? Buenos días. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo feliz de poderlos escuchar otra vez en una nueva edición del bloque deportivo en el informativo Huillaricuy, y pues arrancando una nueva semana y un nuevo mes además. Y bueno, dicen pues que al que madruga Dios le ayuda, ¿no? ¿De dónde me saca tanta energía, sí, Vicky Esperanza? Usted desde las 5:30 de la mañana, usted despierta al gallo, creo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, Vicky, Oh, pues bueno, durmiendo bien, temprano, sin trasnocharme, sin ir a celebrar fines de semana y con toda la energía siempre, chicos, y haciendo deporte. Habrá celebrado, me imagino, habrá celebrado el triunfo del Cienciano. Ya nuestras fuentes nos han dicho por ahí que tienes tu corazoncito medio rojo. Que se había ido ahí de fiesta en fiesta el fin de semana ahí cantando. ¿No? No, chicos. No. Es que hemos tenido una jornada súper larga del fin de semana, sobre todo en el fútbol profesional. Y pues ha habido noticia desde el día viernes, desde muy temprano, porque arrancó el partido de ADT a las 3, pero después yo me tuve que enganchar al compromiso de Melgar y Chanca CIC, porque es súper importante. Y además, dentro de ese trámite del partido han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y pues no podía perderme del clásico, chicos. Tenía que estar en el estadio desde muy tempranito, en el Inca Garcilaso de la Vega, y a pesar de la lluvia, a pesar del clima así medio complicado, finalmente la gente fue al Inca Garcilaso de la Vega, se vivió un panorama muy bonito y pues, y un partido, ni qué decir, un partido de ida y vuelta, con mucho dinamismo, con muchas ocasiones para ambos equipos, con goles además, y todo eso siempre forman parte de un bonito partido, pues, ¿no? Y ha sido así, y pues feliz por los hinchas de Cienciano y triste por los hinchas de Deportivo Garcilaso, que no consiguieron su continuidad a nivel de paternidad, ¿no? En estos clásicos cusqueños, Cienciano logró ganar por la mínima diferencia y ajustadito además, logró ganar esta edición del clásico. Bueno, y bueno, tenemos esa información. Eso es lo que sucedió. Bueno, David está triste, pero ya pasó, dice que a borrar todo y a empezar de nuevo. Vamos con el bloque deportivo, Vicky Esperanza. Así es, chicos. Bueno, arrancamos, como dije, la jornada número 5, culminó ya el día de ayer en horas de la noche con el partido de Universitario de Deportes. Sin embargo, tenemos que contarle a nuestros amigos de la región de Apurímac que Chanca CIC logró sumar 3 puntos en Arequipa, en un partido súper complicado donde hubo de todo. Melgar jugó con 10 hombres y esa inferioridad numérica supo aprovechar Chanca CIC, y ya en los últimos minutos logró ganar el compromiso con 2 goles de Abdiel Ayarza, el jugador que ha llegado a Chanca CIC con mucha experiencia en altura, conociendo muy bien nuestro torneo doméstico y finalmente aportándole con goles al cuadro de Chanca CIC. Pero también tenemos que informar que sucedió algo que llamó mucho la atención, y es que Chanca CIC no jugó con la camiseta habitual, con el guinda, ni tampoco jugó con la alterna, que es la de color azul. Jugó con una camiseta amarilla, que no forma parte del stock que tiene el equipo de los Chanca CIC, pero que a través de un requerimiento que le hace la Liga 1 al conjunto apurimeño, finalmente solicitan ellos como club a la marca deportiva para que pueda enviarles, pues, ¿no?, las camisetas. Sin embargo, lo que llama la atención es que solamente, según el comunicado de Chanca CIC, solamente la marca deportiva entregó un juego de camisetas, y eso es pues algo que llama mucho la atención, porque lo que normalmente sucede es que las marcas deportivas dotan de 2 juegos de camisetas para el equipo, por si pasa alguna eventualidad, como lo que ocurrió el día viernes en el estadio de la UNSA, ¿no?, donde uno de los jugadores tuvo que salir del terreno de juego y no tenía cambio de camiseta porque estaba rota y no podía jugar con la camiseta rota. Y estuvieron algo de 10 minutos ahí esperando que pueda ingresar, y pues no había otro uniforme, no había otra camiseta, no había otro short,
y finalmente tuvo que realizar el profesor Morella, tuvo que realizar un cambio forzado, ¿no? Ingresó Torres y tuvo que salir el otro jugador, y bueno, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Está teniendo problemas Chanca CIC con la marca deportiva que está vistiendo al cuadro apurimeño en esta temporada. Estamos hablando de New Athletic. Y bueno, a propósito de ello, en su comunicado, Chanca CIC indica que están evaluando el contrato y están evaluando las coordinaciones correspondientes con el proveedor para finalmente dar con los responsables, ¿no? Y poder determinar el nivel de responsabilidad de las personas que están al mando de esta marca deportiva. Pero bueno, eso es lo que ocurrió con Chanca CIC. Finalmente logró su triunfo por 2-1 en el estadio de la UNSA. Y después de ese compromiso se vino el clásico cusqueño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde en un partido súper ajustado, con ida y vuelta, con una afición que estuvo muy al tanto también de las decisiones arbitrales y con polémicas también, porque en el VAR estuvo una árbitro que fue sancionada además, ¿no? Estamos hablando de la señorita Milagros, que se demoró mucho tiempo para poder realizar las líneas, para poder conversar con el árbitro del compromiso, y todo ello ha generado pues opiniones diversas, ¿no? Finalmente, en la jornada número 5 se queda con el clásico cusqueño Cienciano, que suma de a 3 en esta fecha número 5, y Deportivo Garcilaso se queda con 2 goles. Hubo penales, hubo goles de suspenso, hubo también goles en 2 tiempos, hubo de todo en ese clásico cusqueño. Pero lo que debemos resaltar es que se vivió el fútbol sin violencia, y eso es lo que nos genera mucha alegría, porque vamos a seguir viviendo partidos de clásicos con hinchadas de ambos equipos, porque son buenos precedentes los que se está cultivando en la región del Cusco. Y pues ahora Deportivo Garcilaso tiene que pensar ya no en torneo local, sino en torneo sudamericano, ¿no? En fútbol internacional, porque el día de mañana se enfrenta a Alianza Atlético de Sullana por esa fase preliminar de la Conmebol Sudamericana. Y a propósito de Deportivo Garcilaso, ya Deportivo Garcilaso emprendió vuelo el día de ayer en horas de la tarde, y finalmente ya se encuentra en Sullana para afrontar este compromiso frente al cuadro norteño. Y bueno, Cienciano tiene que pensar en su próximo rival, estamos hablando de Cusco SC, ¿no? Cienciano tiene que afrontar la jornada número 6, Cienciano tiene que afrontar frente a Sport Boys. Parece que perdimos conexión con Vicky. A ver, vamos a intentar llamarla nuevamente. A ver, estamos intentando comunicarnos nuevamente con Vicky. Parece que se cortó la comunicación. Justo ahora nos estaba explicando un poco de la contienda deportiva. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con ella para que nos pueda cerrar la información. Bien, ya tenemos nuevamente la comunicación de Vicky. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Zulema? Otra vez saludarte a ti y por supuesto a la gente que está en sintonía de Radio Surfu, y estábamos en el bloque deportivo hablando sobre lo que sucedió en la jornada número 5. Y bueno, ya para no cansarlos demasiado, tenemos que indicar que el próximo rival de Chanca CIC, el equipo apurimeño, es precisamente Universitario de Deportes, ¿ah? Así que hay agenda para el fin de semana. Mientras tanto, Deportivo Garcilaso tiene que jugar su partido este martes frente a Alianza Atlético de Sullana por torneo internacional
internacional y el día jueves afronta Cienciano su compromiso frente a Melgar también por torneo internacional, por Conmebol Sudamericana. Así está nuestra agenda para esta semana y bueno, hemos tratado de revisar los scores que han mandado nuestros amigos, porque eso es lo que hemos solicitado en Radio Surfu y tratando de mover ahí también en redes la opinión de la gente, integrarlos y todo ello. Lamentablemente no ha habido mayores novedades porque en el grupo de WhatsApp ninguno de nuestros amigos ha atinado el resultado del clásico cusqueño y bueno, esta semana vamos a proyectarnos para ver el score entre Chanca Ceice y Universitario de Deportes y pues la intención es tratar de premiar también a la gente que está muy al pendiente de la jornada futbolera de cada semana, ¿no? Gracias, Zulema, ese ha sido el informe del bloque deportivo el día de hoy. Perfecto, Vicky, muchas gracias por la información. Me imagino ya que ahí alguno de los chicos va a atinar el score de los próximos partidos. Volvemos el día de mañana con más información deportiva. Muchas gracias. Gracias, Zulema. Buenos días a todos y sigan en sintonía de Radio Surfu. La voz de todos. Gracias. Buen día. Bien, 8:28 de la mañana, hoy lunes 2 de marzo del 2026, empezando la semana con el informativo Huillaricuy. Estuvieron con ustedes Gonzalo Huirce y David Ortiz. En las portadas, quien les habla, Zulema López y Vicky Mamaní Vicky Esperanza estuvo en la sección de deportes. Muchas gracias a todos por su sintonía. Regresamos el día de mañana con más información. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. La educación sigue avanzando. La nueva infraestructura de la institución educativa integrada Erasmo Delgado Vivanco, en